si tus hábitos de ahorita los mandas a 5 años, si sigues haciendo lo que estás haciendo ahorita, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir igual, peor o mejor? La gente pone más atención en cuanto a su alimentación y eso, y sí creo que ahora estamos envejeciendo mejor. Yo siempre les digo, si tú quieres tener un cuerpo tonificado, un cuerpo marcado, un cuerpo fuerte, si en vez de enfocarte en perder esos 5 kilos que tú crees que es lo que te va a dar ese look definido que quieres, más bien deberías de enfocarte a construir 5 kilos de músculo, que es lo que realmente te va a dar ese look que estás buscando. Has oído 1000 veces que las abdominales o tener abs, un six-pack, se hace en la cocina, no se hace en el gimnasio. Y es totalmente porque puedes matarte en el gimnasio, hacer horas de gimnasio, ir todos los días, no fallar, pero si tu alimentación no es la adecuada, siento decirte que no vas a ver ningún cambio. Jess Torre, ¿cómo estás, amiga mía? Qué gusto saludarte. Estamos en un remoto porque Jess está del otro lado del planeta. No, no es cierto, nada más está en Estados Unidos, en Austin. Querida Jess, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Elio, muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar contigo, con tu audiencia. Para mí, la verdad es que soy tu fan. Te he seguido desde hace mucho tiempo. He tenido la oportunidad de ver he estado en algunos de tus entrenamientos y la verdad es que me encanta. Y bueno, para mí es un placer y un orgullo estar aquí como invitada tuya el día de hoy. Muchísimas gracias. Oye, vámonos picadito, porque ya sabes que en redes, y lo sabes bien porque eres influencer y tienes más de 300 y tantas mil almas que te siguen y que conectan con tu contenido. En redes no nos permiten, nos castigan mucho perder tiempo. A ver, te has especializado básicamente en decirle principalmente a mujeres el cómo sí de mantenerse bien después de los 40. Cuéntanos un poco, ¿qué pasa en este tema después de los 40 tan emblemático para las mujeres? ¿Es solo para las mujeres el después de los 40? Bueno, es que las mujeres pasamos por este periodo de perimenopausia, que es antes de la menopausia, y que pues es una etapa en la que experimentamos muchísimos cambios hormonales, experimentamos aumento de grasa corporal, y todas pensamos que lo que hacíamos a los 20 nos sigue funcionando a esta edad y ya no es igual, como decías, a esta edad se tiene que hacer cambios porque ya tu metabolismo es otro, tus hormonas algunas están en decadencia, entonces por eso como que esta parte de las mujeres, los hombres también lo experimentan, pero no de la forma que lo experimentamos nosotras las mujeres. O sea, si hay una perimenopausia, una perimenoandropausia o algo así por el estilo. Pues no, la verdad no sé si sea una como periandropausia, pero en las mujeres sí es algo muy, muy notorio, porque el hombre puede ser fértil, digamos, toda su vida, pero las mujeres sí tenemos un periodo en el que la fertilidad se acaba y es cuando vienen pues todos estos cambios, ¿no? De menopausia que pues sí lo resentimos mucho y hay muchos mitos y hay gente que lo sufre demasiado, pero nosotros podemos hacer mucho por nuestro cuerpo para apoyar nuestro metabolismo, para apoyar nuestras hormonas y que todos esos síntomas sean más llevaderos. Ok, a ver, entonces partamos de una premisa básica. El cuerpo femenino, el metabolismo, es decir, la química y la forma en que tu organismo metaboliza, interpreta, desdobla los nutrientes, consume la energía, cambia. Es un hecho contundente, no hay que explicarlo demasiado. Antes de los 40, después de los 40, o mejor dicho, en la perimenopausia o ya cuando llega la menopausia. Entonces, ¿por qué seguir comiendo igual y por qué pretender que haciendo el mismo ejercicio, la misma cantidad de cardio, la misma cantidad de pesas y la misma cantidad de nutrientes, voy a obtener los resultados que cuando tenía yo 25, 28, 30? Eso no va a pasar, es categórico, ¿cierto? Exactamente, sí. O sea, hay cambios que sí necesitamos nosotros hacer las cosas diferentes para apoyar esta nueva etapa de cambios que estamos viviendo. Ok, algo que me gusta mucho de tu contenido, Jess, es que eres muy congruente. O sea, eres una mujer de más de 40 y tienes un cuerpazo y tienes un bienestar, pero además cuidas mucho lo que comes, pero cuidas mucho esta combinación entre comida, metabólico, cantidad de cardio, incremento de masa muscular.
y además compartes en tus videos pues como muy sencillito, como muy para todas, ¿no? Como muy para que cualquiera que te esté escuchando te entienda. ¿Qué te parece si vamos primero desmitificando estos mitos y realidades de la mujer post 40? ¿Cuál crees tú que es el principal mito o los principales mitos de esta etapa de la vida de las mujeres? Bueno, mira, yo creo que mi generación crecimos en una etapa o cuando el culto era a la delgadez, ¿no? Teníamos que ser lo más delgadas posible y siempre nos enfocábamos en eso, en estar flacas. Jamás nos pasaba por la cabeza ni siquiera estar saludables, ni siquiera estar fuertes. Era nada más estar delgadas. Entonces, obviamente, pues era mucho la mentalidad de hacer cardio. Nos tocaban esas clases de aeróbics de los 80s, 90s. Entonces era cardio, 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 cardio. Para estar flaca necesitas hacer horas de cardio y comer poquito, ¿no? Porque es lo que va a hacer que te mantengas flaca. A lo mejor en los 20 sí nos funcionaba y a lo mejor porque nuestro metabolismo estaba bien, tenemos buena masa muscular, pero después de los 35 empezamos a tener cambios ya en nuestro músculo, ¿no? Empezamos a perder músculo conforme vamos avanzando en edad. Entonces, si nosotros no hacemos nada por preservar ese músculo, pues nuestro metabolismo empieza a hacerse más lento, pero no es por la edad, no es porque llegaste a los 40, como todo el mundo piensa que llegas a los 40 y tu metabolismo ya no funciona, sino más bien es porque no hacemos nada por mantener esa masa muscular. Nuestra masa muscular es lo que dicta qué tan eficiente es tu metabolismo. Mientras más masa muscular tengas, menos grasa se acumula en tu cuerpo, más calorías quemas incluso en reposo, tu metabolismo está on fire, como dicen, todo el tiempo, ¿no? Entonces, la masa muscular es lo principal. Entonces, después de los 40, sí necesitamos hacer pesas sí o sí. El cardio es bueno para la salud cardiovascular, pero no es lo que te va a dar un cuerpo fuerte, no es lo que te va a dar un metabolismo acelerado. Y obviamente tampoco te va a dar lo que el cuerpo que todo el mundo quiere. O sea, piensan que, por ejemplo, para estar fuerte, digo, para estar, no sé, marcada, para estar, lo que necesitas es perder la mayor cantidad de peso. Y no es así. Yo siempre les digo, si tú quieres tener un cuerpo tonificado, un cuerpo marcado, un cuerpo fuerte, si en vez de enfocarte en perder esos 5 kilos que tú crees que es lo que te va a dar ese look definido que quieres, más bien deberías de enfocarte a construir 5 kilos de músculo, que es lo que realmente te va a dar ese look que estás buscando. Pero siempre le tenemos miedo a la báscula, ¿no? Si la báscula sube un poco, pensamos que vamos en retroceso en lugar de ir por lo que queremos. Entonces, Y por definición me imagino que la grasa pesa menos que el músculo. Entonces, construyo músculo, me espanto porque me siento, o sea, parece ser que estoy más pesada o más pesado, aunque realmente perdí grasa. Pero hay un elemento que también tiene mucho que ver, que es la cantidad de agua. De repente, pues ni grasa ni músculo. Hay un montón de retención de líquidos y yo veo que las personas no estamos sabiendo qué hacer con esa cantidad de agua en nuestro cuerpo también. sí, o sea, lo que necesitamos es una recomposición corporal. O sea, un kilo de grasa y un kilo de músculo pesan exactamente lo mismo, pero son muy diferentes en volumen. O sea, el músculo, un kilo de músculo puede ser así y un kilo de grasa puede ocupar más volumen. Entonces, cuando tú estás en este proceso de perder grasa, pero al mismo tiempo estás construyendo músculo, el peso en la báscula puede no cambiar significativamente o puede incluso hasta subir, pero tú te vas a ver mucho más compacta, te vas a ver mucho más delgada porque el músculo ocupa menos volumen. Entonces, estás perdiendo esa grasa, pero estás construyendo músculo. Entonces, por eso te digo, el músculo, digo, el peso a lo mejor puede no cambiar mucho, pero visualmente sí te vas a ver mucho mejor. Ahora, también obviamente hay retención de líquidos y eso pues necesitas ver de qué manera te estás alimentando, si estás consumiendo suficiente agua, si estás durmiendo bien, todas esas cosas también afectan pues todo cómo se comporta tu cuerpo, ¿no? Vámonos por partes. Entonces, la prioridad es construir músculo sí o sí. Tengo una amiga mía muy querida que alguna vez me dijo, ni te esfuerces, después de los 45 ya no construyes músculo. ¿Esto es cierto o es un mito? No, eso es un mito. Tu cuerpo
si tú le das lo que necesita para construir músculo, que es comer suficiente proteína, que eso es básico, eso es lo que va a hacer los bloques que va a construir tu masa muscular. Necesitas, obviamente, trabajar tu músculo, que eso lo haces en el gimnasio, ahí rompes las fibras musculares y además necesitas dormir suficiente y descansar, porque en el descanso, en el sueño, es cuando tus músculos se reparan y es cuando tus músculos crecen. Entonces necesitas tener esos 3 elementos para poder construir masa muscular, pero se puede construir siempre, o sea, tu cuerpo no va a dejar de construir músculo, pero sí, si no haces nada por mantenerlo, vas a empezar a perder músculo conforme vayas avanzando en edad. Ok, entonces mito, sí se puede construir músculo, no importa tu edad. Necesitas, pesas, ¿no? Romper las fibras, alimento, o sea, tabiques, que es proteína, consumo importante de proteína y descanso, dormir. Es Sí, durante el sueño que se hace, que realmente se construye el músculo. Ok, exactamente. con eso de hecho, dicho claramente, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Jess? Con este tema de cuando haces demasiado cardio. Yo me acuerdo que alguna vez me prometí correr un maratón, lo terminé en un montón de horas, pero terminé como popote. O sea, todo el trabajo que yo había hecho en el gimnasio, años, se fue en un día de maratón. Así es, o Me sea, acabé. como te decía, el cardio es muy bueno para la salud cardiovascular, pero obviamente no es el mejor ejercicio para construir músculo, porque, o sea, el cardio hace que quemes muchas calorías y ahí también pierdes tu músculo. Entonces, necesitas prepararte también con una estrategia nutricional que apoye todo ese cardio que estás haciendo y además complementarlo con pesas para que no sufras esto de que te hagas, o sea, que solamente pierdas masa muscular, sino que necesitas tener una combinación y una estrategia nutricional con una estrategia de entrenamiento y aparte también, como te digo, el descanso es fundamental. Entonces, esa es la fábrica de músculo. Ahora bien, independientemente de que te veas bien, que a todos nos gusta vernos bien, estoy entendiendo que la cantidad de músculo que tú logras retener, fabricar y consolidar desde los 40, pues te va a acompañar a los 50, los 60 y los 80, y eso se convierte en sinónimo de salud, de movilidad. O sea, alguien que está en silla de ruedas es porque no tiene músculo suficiente, alguien que está usando el bastón es porque no tiene músculo suficiente y porque o no lo cuidó o no lo desarrolló. Entonces, no estamos hablando de un tema nada más estético, amiga. Sí, exactamente. Yo, por ejemplo, a todas mis clientas siempre les digo, o sea, sí, es obviamente la parte estética es muy importante y como dices, a todas nos encanta vernos bien o a todos nos encanta vernos bien, pero siempre les digo, o sea, no te enfoques en construir tu cuerpo de este verano, sino un cuerpo fuerte, saludable, para que el día de mañana seas independiente, para que puedas seguir viajando, disfrutando la vida, para que puedas jugar con tus nietos, cargarlos, para que el día que te caigas no te rompas. Es súper, súper importante verlo a futuro porque ahora sí que el órgano le llaman ahora que es el músculo de la longevidad, perdón, que es el órgano de la longevidad. Entonces, si tú quieres envejecer bien, necesitas tener una buena masa muscular. Oye, ¿y qué onda, esto de que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos 40 y los 60 los nuevos 50, ¿de dónde viene? Porque es cierto, o sea, tú ves a personas de 60 años de cuando yo tenía 15 o cuando yo tenía 10, pues los señores de 60 ya eran viejitos abuelitos y las señoras también. O sea, hay por ahí un par de videos que se han hecho muy virales de cómo se ven los 20 y los 30 de antes contra los de ahora. ¿Qué es, amiga? ¿Es alimentación? ¿Es estrés? ¿Son los aranceles de Trump? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Yo creo que es el estilo de vida, ¿no? Porque ahora sí creo que estamos un poco más conscientes en esto de pues que quieres construir un cuerpo fuerte, saludable. Y entonces, pues sí, como que ahora la gente pone más atención en cuanto a su alimentación y eso. Y sí creo que ahora estamos envejeciendo mejor. Yo me siento, por ejemplo, estoy a 4 días de cumplir 49 años y me siento como de 25, o sea, la verdad es que tengo mucha energía, gracias, me siento, o sea, yo también cuando era chava, por ejemplo, veía a mi mamá casi a los 50 y la veía como una persona
completamente diferente. O sea, entonces yo creo que es el estilo de vida y es que estamos un poco más conscientes hacia el bienestar y ahora sí nos estamos preocupando un poco más por darle a nuestro cuerpo pues un mejor trato, ¿no? Y darle a tu cuerpo alegría y cosa buena. Oye, a ver, cuéntanos de dónde surge este tema del poder de tu tenedor y de qué va el tema del poder de tu tenedor. Bueno, cuando yo empecé, como dices, soy mercadóloga y entonces yo también era la reina del cardio y solamente hacía cardio y a mí las pesas no me gustaban, pero un día me invitaron a probar una clase de CrossFit y ahí te puedo decir que mi vida cambió por completo. O sea, yo era la típica mujer que comía lo menos posible para no engordar y cuando empecé a entrenar CrossFit, eh, empecé como que a ya no enfocarme en comer lo menos posible para no engordar, sino en qué comer para rendir mejor al día siguiente en mi entrenamiento. Y te puedo Ok. decir que, o sea, mi vida dio un giro impresionante. Empecé a meterme muchísimo en la nutrición. Es un tema que me gusta mucho, pero me empecé a meter tanto y me apasionó que entonces saqué una certificación como terapeuta nutricional. No me metí a estudiar otra vez nutrición toda la carrera, pero sí saqué esta certificación como terapeuta nutricional, pero para aplicarlo a mí, o sea, porque era algo que me interesaba muchísimo, porque me empecé a dar cuenta de cómo la manera en la que comes sí tiene un impacto al día siguiente en cómo vas a hacer tu performance o tu rendimiento en el entrenamiento, Al día ¿no? siguiente, inmediatamente, lo que comiste hoy, mañana se va a ver reflejado en el gym. Pues, o sea, sí, porque, por ejemplo, que tanta cantidad de carbohidratos, proteína, o sea, obviamente también es a largo plazo, pero sí hay una, o sea, lo que comes un día sí se refleja al día siguiente. Si comiste muy mal, tu rendimiento baja. Si comiste muy bien, tu rendimiento puede subir. Entonces, sí hay una relación en lo que comes y obviamente también a largo plazo, ¿no? Pero entonces, bueno, me empecé a meter muchísimo en este rollo de la nutrición, me encantó y pues mira, la verdad es que, o sea, siempre he sido muy deportista, siempre he sido, nunca he batallado con el peso porque pues, sé lo que funciona. Y mucha gente me pedía consejos y me empezaba a preguntar, oye, dame cómo le hago aquí o qué haces acá o cómo hago esto. Entonces, pues empecé esta cuenta de Instagram y empecé a compartir pues consejos de bienestar, de nutrición y pues esta cuenta empezó a crecer y crecer y crecer y crecer. Y bueno, a la hora dije, necesito un nombre, yo soy fiel creyente que todo lo que, o sea, todo lo que comes tiene un impacto directo en en cómo te ves, en cómo te sientes, en qué tal estás de salud. Entonces, la verdad es que siento que lo que pones en tu tenedor tiene muchísimo poder, porque es totalmente, ahora sí que lo que te comes hoy, o sea, van a ser tus músculos mañana, tus huesos mañana, tus órganos mañana, o sea, entonces, ¿de qué quieres estar hecho? Entonces, sí siento que lo que pones en tu tenedor tiene mucho poder y por eso llamé a mi cuenta y a este movimiento el poder de tu tenedor. Oye, a ver, dicen por ahí que la proporción entre el ejercicio, el descanso y la alimentación, pues hay quienes dicen que es 40-40-20, hay quienes dicen que es 50-40-10. Sin duda alguna, en mi caso, en mi experiencia, híjole, es como un 70% lo que tiene que ver con la comida y lo demás es el gimnasio y el sueño, pero si le flaqueas en la comida, nomás no avanzas. ¿Cómo lo ves tú? Eres profesional de la materia. Sí, yo también creo que el 70% o hasta el 80% es la alimentación, el 20% el gimnasio y el 10% el descanso. Tú has oído mil veces que las abdominales o tener abs, un six-pack, se hace en la cocina, no se hace en el gimnasio. Y es totalmente, porque puedes matarte en el gimnasio, hacer horas de gimnasio, ir todos los días, no fallar, pero si tu alimentación no es la adecuada, siento decirte que no vas a ver ningún cambio. Ahora, puedes empezar con la alimentación, vas a empezar a ver cambios incluso aunque no hagas ejercicio, pero ya después, si quieres un cuerpo más fuerte, tonificado, marcado, pues entonces también necesitas la parte del gimnasio para que trabajes la parte, pues, de los músculos, ¿no? Y digamos que hasta ahí todo va más o menos bien.
hasta que llega el tema nuevamente de los 40 y entonces las hormonas pues empiezan a jugar un juego que a veces tu entrenador personal no se sabe las reglas, que a veces lamentablemente tu mismo nutriólogo tampoco considera, y es esta parte química hormonal. Hay que suplementarse, hay que subirle al estrógeno, bajarle al andrógeno, o qué onda con con las hormonas. ¿Cómo es el camino de específicamente esta historia de después de los 40? Bueno, tenemos cuando hablamos de, o cuando yo siempre me refiero a las hormonas, todas las mujeres piensan que estoy hablando de las hormonas sexuales, ¿no? Que es la testosterona, el estrógeno y la progesterona, que obviamente sí tienen un impacto, pero nosotras no tenemos, digamos, no tenemos, o sea, no podemos alterarlas, no podemos hacer nada porque van en picada, o sea, y eventualmente va a llegar un momento en el que esas hormonas pues van a bajar demasiado, ¿no? Antes, o sea, cuando ya estás en la menopausia o en menopausia, esas hormonas ya cumplieron su ciclo, digamos, y ahí ya, si necesitas una terapia hormonal, ya sería algo de ver con un médico funcional o con un ginecólogo, pero nosotros no tenemos control sobre esas hormonas, ¿sí? Porque esas hormonas van a su ciclo natural. Pero las hormonas a las que nosotros nos referimos más que tienen que ver con la pérdida de grasa son el cortisol, por ejemplo, que es la hormona del estrés, pero esa hormona está directamente relacionada con la grasa abdominal. La insulina también tiene un efecto muy importante en la acumulación de grasa y, bueno, sobre todo, y también la leptina y la grelina, que son las hormonas de hambre y saciedad. Entonces, obviamente todo juega un papel importante y a mí me gusta explicarlo como que es una telaraña y si le jalas aquí, todas se mueven para acá. Si le jalas acá, todas se mueven para acá porque todas están conectadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, no tenemos el control entre las hormonas sexuales, pero sí podemos hacer mucho para apoyar a nuestro cuerpo en esta etapa y que todos esos síntomas se minimicen. Entonces, también, como te decía, el cortisol es la hormona del estrés y es una hormona que necesita estar alta en la mañana porque es la hormona que te despierta, la hormona que te pone listo para el día, pero conforme va pasando el tiempo, esa hormona va disminuyendo. Y la melatonina, por ejemplo, es una hormona que está baja durante el día y va subiendo conforme se va acercando la noche. Entonces, el problema es cuando nosotros tenemos o hacemos o nuestro estilo de vida, llevamos cosas o hacemos cosas que elevan ese cortisol aún más o lo tenemos crónicamente elevado y entonces es cuando empezamos a acumular grasa abdominal y esa grasa abdominal es difícil de bajarla si no controlas tus niveles de estrés. Pero eso no tiene que ver con la edad, amiga, porque gente con sobreestrés hay desde los 25 años, o sea, no tiene mucho que ver con con el tema de la edad ni del género. No, esas son hormonas que están directamente nada más relacionadas con la pérdida de grasa, que son las que me enfoco yo más para ayudarle a mis clientas a bajar de grasa, ¿no? Eso es lo que principalmente les ayudo a bajar grasa, entonces, y de una manera saludable. Entonces, pues sí, o sea, esas hormonas son tanto para mujeres y como hombres, pero esas son las hormonas que realmente tienen un impacto en tu composición corporal. Ok. A ver, ahora veme desempatando, amiga, porque de veras está muy cabrón, está muy confuso este tema. De repente la mitad de la gente te dice ayuno intermitente, y ahí vamos todos a hacer ayuno intermitente. Y de repente dice, no, ni madre, 6 ingestas diarias, aunque sea de poquito, para acelerar el metabolismo. Me lleva la chingada. Cero carbos. No le quitas todos los carbos. No, pero entonces métele agua a tu cuerpo. No, porque estás sobrehidratado y ahora te falta sal. Me lleva la chingada. O sea, la verdad es que las redes sociales nos han puesto tantísima información enfrente que ya estamos todos confundidos. Entonces, ¿ayuno intermitente o 6 ingestas diarias? ¿Por cuál votas? Yo por el ayuno intermitente. Yo soy fiel amante del ayuno intermitente. A mí se me hace una estrategia increíble, pero hay que saberla hacerla bien. O sea, al ayuno intermitente no significa comer menos ni significa dejar de comer. Significa que vas a tener tu ingesta adecuada de proteínas, carbohidratos y grasas, pero en un periodo de alimentación reducido. Digamos, vas a comer 8 horas y vas a ayunar durante 16. Pero en ese periodo en el que estás comiendo necesitas tener todos tus nutrientes y no, porque no es dejarle de dar
alimento a tu cuerpo, sino es todos tus nutrientes debes de dárselos en ese periodo de tiempo. Y en el periodo de descanso hay muchísima reparación celular, tus niveles de insulina bajan, tus hormonas se regulan. Entonces yo soy fiel creyente y siempre recomiendo el ayuno intermitente. Pero a ver, entonces, mínimo me aviento 8 horas de ventana para comer y 16 para no comer. Pero en estas 8 horas, hay autores que dicen que por lo menos 18, porque si no, no entras a la autofagia. Digamos que con 16, ¿sí la libro? Con 16 la libras y aparte en las mujeres es muy importante, si tienen mucho estrés, no pasar de 14. O sea, a lo mejor depende de cada quien cómo está también en sus hormonas o si alguien tiene hipotiroidismo o si alguien tiene alguna condición metabólica, a lo mejor 14 es el máximo de horas. Todo eso se tiene que ver de acuerdo a la persona. Ahora, en la ventana de ingesta, pues tampoco me voy a atascar con 14 pizzas y 4 donas y puros carbos. O sea, tengo que mantener cierta estructura y cierta disciplina en los nutrientes que elijo. Bueno, no en los nutrientes, en la comida. Hay gente que no, o sea, hay gente que come y hay gente que se nutre. Muchas veces Exactamente. no entendemos. Sí, exactamente. Es muy diferente comer a nutrirte. Entonces, en ese periodo, a mí lo que me encanta es una estrategia que se llama, o sea, es el seguimiento de macros. No sé si estás familiarizado con eso, pero es saber cuánta proteína, cuántos carbohidratos y cuánta grasa necesitas comer en tu periodo de alimentación de acuerdo a tu cuerpo, bueno, de acuerdo a tu edad, tu estatura, tu sexo, tu nivel de actividad y tu objetivo específico. Porque no vas a comer pues una mujer no va a comer lo mismo que un hombre, una mujer de 60 kilos no come lo mismo que una de 55 y todo eso se ajusta a cada persona, ¿no? Y entonces en ese periodo de alimentación tienes que llegar a todos tus requerimientos. No es dejar de comer, sino es llegar a tus requerimientos en ese periodo de alimentación. Y a mí yo no recomiendo comer demasiadas veces porque también cada vez que comemos sube la insulina. Entonces, cuando sube la insulina, digamos que si tu insulina está alta, pierdes la capacidad de quemar grasa. Entonces, por eso también el ayuno intermitente yo lo recomiendo mucho porque mantienes tus niveles de insulina bajos porque le das un descanso digestivo a tu cuerpo y entonces tu cuerpo no tiene que estar segregando insulina. Entonces, 3 comidas, yo recomiendo 3 comidas o 3 comidas y a lo mejor un snack. O al principio, de hecho, cuando llegan clientes conmigo, piensan que es demasiado lo que tienen que comer y es muchísima comida y que no van a tener tiempo de comerse todo, pero la verdad es que el cuerpo se adapta rapidísimo y te empiezas a sentir súper bien, con muchísima energía, mucha claridad mental, descansas mejor porque el ayuno también ayuda a que duermas mucho más profundo, que duermas mejor, porque pues también tu cuerpo ya no tiene que gastar energía en estar haciendo la digestión, sino ya se dedica a descansar y a reparar. ¿Cómo hago para enterarme de estos macros? O sea, hay una prueba, hay un test, tiene que ser presencial, se puede hacer en línea, que te pregunten ahí en los comentarios. Sí, cuando alguien se inscribe a mi programa, yo les incluyo el cálculo de macros y se los personalizo. Me contestan una encuesta en la que me dicen obviamente sus datos, ¿no? Edad, peso, estatura, nivel de actividad, cuál es su objetivo, si es perder grasa, construir músculo, mantenerse, aumentar de peso. Entonces, y luego también les pregunto si tienen alguna condición, o sea, como de tiroides o alguna condición metabólica que yo tenga que saber para tomarlo en cuenta. Y también ofrezco el puro cálculo de macros a cualquier persona que quiera que se lo haga. Nada más me contactan y yo les mando también un formulario para que me lo contesten. Y en un lapso de 48 horas máximo les entrego sus resultados y les entrego una guía muy completa con los macros y además con consejos y cómo irlos moviendo de acuerdo al avance que vayan teniendo. ¿Algún regalito le vas a dar a la audiencia que vea esta entrevista? Seguramente, ¿no? Ahí vele pensando. Algún regalito para que te contacten. Claro que Oye, sí. vele, ahorita vemos al final qué regalito les das, ¿no? Oye, cuando tengo más de 40 y tengo temas de perimenopausia o de menopausia, ¿el ayuno intermitente genera también cierto efecto de depresión, de tristeza, de lentitud o es un mito?
No, yo creo que el ayuno intermitente es o sea, que causa esos efectos negativos es un mito, porque lo que hace, por lo menos lo que yo he visto en mí y en mis clientas, es que, o sea, te activa, tienes como más energía, te sientes mucho mejor. Entonces, nunca me ha tocado que alguien me diga que por ayunar se siente peor, más bien al contrario, se empiezan a sentir mucho mejor. Oye, entreno, ¿desayuno antes de entrenar o desayuno en ayunas? Digo, entreno en ayunas. Esta es una pregunta que yo en mi caso personal siempre entreno en ayunas, incluso aunque haga pesas, pero hay mucha gente que me dice que estoy haciéndolo mal, que necesito comer antes de entrenar pesas, pero lo he intentado y no me siento, o sea, es algo que siento que no me funciona. Me siento pesada, a veces siento que estoy repitiendo lo que me comí, entonces no me funciona, pero sí. Yo cuido, o sea que por lo menos llegar a mi meta de proteína sí o sí diario lo hago. O sea, esa es una prioridad para mí. Entonces, y como generalmente después, o sea, luego después de hacer ejercicio. Entonces, siento que no me Después, afecta. el batido de proteína o la barrita o la prote es de veras 30 minutos después de dejar la última mancuerna. O sea, tienes esa ventana de métele proteína ahí en el gimnasio o puedes llegar a tu casa, bañarte y desayunar como Dios manda. Sí, puedes llegar a tu casa, bañarte y desayunar. Lo que ahora ya no está tanto eso de que tienes que comer luego después de entrenar. Mientras tú en todo tu periodo de alimentación consumas la suficiente proteína y adecuado a tu cuerpo y a tu objetivo, entonces no tienes ningún problema. No vas a perder masa muscular. Y también el ayuno intermitente no hace que pierdas masa muscular. ¿Qué onda con los preentrenos? ¿Jalan o no jalan? ¿O nada más es una tiradera de dinero? Yo siento que es una tiradera de dinero. Yo la verdad es que no o sea, el mejor preentreno es un sueño reparador. Y ya. Sí. Oye, otra, carlitina, L-carnitina, creatina, todas las inas, ¿sí o no? Están Creatina, en la dieta. creatina sí. La creatina sí es un suplemento que creo que todas las mujeres y también todos los hombres después de los 40 lo deberían de consumir. Es un suplemento que está muy estudiado y además de que te ayuda con tu rendimiento, también te ayuda mucho con la parte cognitiva. Entonces, sí un suplemento que yo sí recomiendo. Es un suplemento que si lo empiezas a tomar, lo tienes que tomar diario, o sea, porque es un suplemento de acumulación. Entonces, necesitas tomarlo por un periodo largo de tiempo para que cumpla con sus efectos. Pues creatina, sí. Creatina, sí. Oye, alguna vez me dijeron que si tú consumes proteína, pero no consumes aminoácidos y no sé cuánta madre, pues aunque te atascas de proteína, no se fija, no te sirve. Entonces, ¿es la proteína sola o hace falta alguna sustancia para que realmente funcione o se potencialice? Lo, o sea, las proteínas son aminoácidos, pero hay aminoácidos, por ejemplo, el, el frijol tiene ciertos aminoácidos, no es una proteína completa, pero si la combinas con arroz, se hace una proteína completa. Pero toda la proteína animal, digamos, el pollo, el pescado, los huevos, todo eso sí son proteínas completas. Entonces, no necesitas tomar ni aminoácidos ni nada. O sea, las proteínas, si tú consumes suficiente en tu día a día y proteína, o sea, comida real, entonces no vas a tener ningún problema. No necesitas nada extra. ¿Complementos o suplementos o muy pocos o muy específicos? ¿Estoy entendiendo esto? Yo, la verdad es que no soy muy fan de suplementos a menos que sí, o sea, que tengas una deficiencia y que te lo hayan comprobado, ahí sí recomiendo que tomes suplementos o que vayas con un especialista y que te recomiende. Pero los suplementos que yo, digamos, sí recomiendo es consumir proteína en polvo porque eso sí te ayuda a llegar a tu meta de proteína. Todas las mujeres necesitamos por lo menos mínimo 100 gramos de proteína al día y el 95% de las mujeres no consume suficiente proteína. Entonces, siempre un batido de proteína te ayuda a llegar a tu meta de proteína. Que te De mates la en el gym
todas las fibras, si no tienes la cantidad de proteína, no construyes músculo. Exacto, exacto. Entonces también la creatina. em, Hay muchas mujeres que en esta etapa no tienen, o sea, tienen bajos niveles de vitamina D, por ejemplo, pero eso yo diría, ve y hazte análisis de sangre y si estás baja, tómate un suplemento de vitamina D. Y el magnesio te puede ayudar, por ejemplo, a dormir mejor. El glicinato de magnesio te puede ayudar a dormir mejor, pero fuera de eso, yo soy más partidaria de comer comida real y todos esos nutrientes obtenerlos de la alimentación. Es que muchísima gente pues, se complementa o se suplementa en TikTok, ¿no? Y entonces a partir de lo que dice el del tiktokero, entonces te metes o te dejas de meter chochos a lo pendejo. Así es, y mucha gente también piensa que ya por suplementarme, o sea, si llevo una terrible dieta y tengo muy mala alimentación, pero me suplemento con 80,000 cosas, voy a tener buenos resultados. Y la verdad es que no funciona así. Primero necesitas nutrirte bien y los suplementos son eso, un complemento a tu alimentación. Pero no porque piensas que te estás tomando los 8,000 botes de pastillas, eso quiere decir que ya vas a estar sana, fuerte y no tienes problema. Primero debes de enfocarte en lo principal, que es la alimentación. Si no puedo dormir, pues a lo mejor un poquito de magnesio me va a servir, va a bajar mi colesterol, voy a descansar. A lo mejor ciertos suplementos, porque ya no los consumo en mi dieta, bueno, pues en una pastilla viene el suplemento o el complemento. Porque si de repente dices, ¿cómo le hago para comer tanta fibra, no? Como la cantidad de fibra que se recomienda, puta, tenía que comerme 17 naranjas y pues no me las puedo comer. Entonces, Así sí es. estamos en esa posibilidad de complementar y suplementar. Sí, claro. Otro mito, También hay entreno en que, la mañana o en la noche. mira, el entrenamiento ahora sí que es una parte esencial del día. Hazlo cuando puedas, pero hazlo. O sea, si te acomoda mejor en la mañana, hazlo en la mañana. Si te acomoda más en la tarde, hazlo en la tarde, pero hazlo. Sí, bueno, de no entrenar a entrenar a cualquier hora, pues mejor entrena a cualquier hora, ¿no? Pero digamos que la recomendación es que, a ver, a mí me pasa que yo si no entreno en la mañana, estoy apendejado todo el día. Y Sí. luego ahí mi esposa dice, échale la culpa a la falta de entrenamiento, pero bueno, eso es esa parte. Porque como que me hace falta la dopamina, la endorfina, el ejercicio matutino, ¿no? Pero también de repente, si ya después de las 5 o 6 de la tarde entreno, me cuesta mucho más trabajo conciliar el sueño, porque estoy pilas. Entonces, es un poco como el café. Puedo tomarme 3 tazas de café antes de dormir y no me pasa nada. Y hay gente que con un café, pues ya no duerme. Entonces, esto sí es, cada organismo es distinto y apréndete a tu organismo. Sí, yo sí recomiendo en la mañana. A mí también me funciona más en la mañana. Es una manera de empezar el día bien y ya palomeas el ejercicio porque también si lo dejas para después, la vida se te atraviesa porque a todo mundo se le atraviesa la vida y entonces ya no hacen el ejercicio. Entonces, lo mejor sería hacerlo la primera hora del día, pero si no puedes, hazlo cuando puedas, pero Claro, es que sí puede, pero hazlo. A ver, la semana tiene 7 días, entonces es correcto un día de pecho, un día de pierna, un día de brazo, un día de abdomen, un día y ¿cuántos de descanso? ¿Cuál es tu recomendación de tu rutina, digamos, tipo? Sobre todo después de los... sí, yo recomiendo de 3 a 4 días de pesas, a lo mejor 2 días de cardio y 2 días de recuperación activa o un día de recuperación. O sea, y en un día de recuperación no te estoy diciendo que te vayas y te tires en el sofá, sino un día de recuperación es. Oye, espérate, ¿por qué no? Pues dale chance también, ¿no? Hace falta, hombre. Bueno, o sea, también es importante escuchar a tu cuerpo y el día que realmente estés cansado y te quieras tirar, obviamente te puedes tirar en el sillón, pero la recuperación activa es, no sé, hacer un entrenamiento mucho más ligero que no te provoque mucho desgaste. Por ejemplo, caminar es un excelente. Yo antes caminar decía, "Ay, pero eso no es hacer nada". Ahorita, o sea, es camino más de 10,000 pasos todos los días. Y eso ayuda muchísimo para mantener tu metabolismo acelerado y no te causa nada de estrés. O puedes hacer yoga, puedes hacer pilates, puedes hacer algún entrenamiento que sea así ligero, que no sea tan desgastante como las pesas o como el cardio, ¿no? Por ¿Es ejemplo. que es clase de yoga y pesas el mismo día? ¿Está bien o estás excedido?
No, lo puedes hacer, pero siempre, siempre las pesas van primero. Siempre. Siempre las pesas van primero. Las Antes pesas, del cardio, sí, yoga, antes del CrossFit, antes de lo que sea. sí, las pesas van primero y después ya puedes complementarlo con algo de cardio o con una clase extra. Pero si empiezas primero con el cardio, te acabaste todas tus reservas de glucógeno y entonces cuando te pongas a cargar, pues Bien. a rendir igual. Y otra cosa, o sea, las pesas, me estoy refiriendo a hacer pesas realmente pesadas, pesas que te reten. No te metas a clasecitas que tienes pesas chiquitas y estás haciendo 80,000 repeticiones, porque eso no es hacer pesas. Eso es una clase de Oye, cardio a ver. con pesas. A mí me gustan mucho las pesas. De hecho, yo prácticamente de los 50 para acá lo único que hago es pesas. Pero un día me metí a una clasecita de esas que dices con las pinches mancuernitas de 1,5 kilos. Oye, no aguanté la pinche clase completa porque estás por acá, veintitantos minutos, o sea, ya no te da el músculo. Sí hay un trabajo importante de músculo. Sí, bueno, pero no es no es un trabajo de hipertrofia, es un trabajo de resistencia. Entonces, haces 20 repeticiones y sí, tu músculo llega a fatigarse, pero no lo estás estimulando para que crezca. Solamente es un trabajo Entiendo. de resistencia. Pero si realmente tú quieres construir músculo y quieres tener un cuerpo fuerte, necesitas cargar pesado, pero retarte y llegar al fallo muscular, que es algo que, o sea, las mujeres le temen porque piensan que se van a poner grandotas. Y eso no Yo. sucede. Entonces, ese sí es un mito de que voy a hacer pesas y me voy a poner grandota. No pasa porque no tenemos la suficiente testosterona para construir esa cantidad de músculo. Entonces, vas Ojalá. Hombre, pues yo trato de ponerme grandote hace como 7 años y pura madre que lo logro. No, no, antes de eso pasan muchas cosas, muchas más cosas. así es. Oye, ¿cómo sé que ya estoy excedido? ¿Cómo sé que entre mis hormonas, mi edad, y mi intención, ya me excedí en la cantidad de ejercicio? Se puede uno exceder, seguramente. Sí, obviamente sí, y a lo mejor tu rendimiento baja, o sea, si estás acostumbrado a cargar X número de kilos o no sé, y después estás, como se llama, como el burnout, ¿no? No, burnout. Ajá, Em, que tengo si sueño haces todo el día, que estoy como cansado y en fin. Y si estás demasiado cansado, si no puedes dormir, si no te sientes recuperado, entonces todas esas son indicadores de que estás sobreentrenando. ¿Ahí qué hago? ¿Me falta alguna nutrición? ¿Me falta alguna como algo? ¿O tengo que bajarle al entreno? Si necesitas tener días de descanso, que a mí, por ejemplo, me costó, o sea, entender que sí realmente necesitas darle un descanso a tu cuerpo, porque yo era de entrenar todos los días. Y me gusta entrenar a mí fuerte, ¿no? O sea, sí me gusta retarme, me gustan los retos, me gusta sentir esa Ahorita vamos adrenalina. a poner unos videos de ti entrenando para que la gente entienda lo que estás diciendo, para que vean que sí eres medio talibana. Sí. Pero entonces sí, necesitas escuchar a tu cuerpo y cuando necesitas, o sea, tu cuerpo sí te dice, necesito descansar y entonces debes darle ese descanso. Y por un día que no hagas nada, digamos, tampoco vas a tener un retroceso, ¿no? Oye, un par de preguntas más del cuerpo y luego nos vamos un poquito a la epigenética. ¿Qué pasa contigo hace 10, 15, 20, 30 años? ¿Nunca fuiste gordita? ¿Nunca tuviste esa historia de cambiar tu vida? ¿Eres mamá? ¿Cómo te fue después de los embarazos? Porque eso es lo que a la gente que nos está escuchando, inclusive a los maridos, a los papás, a los hombres que estamos viendo esto, pues de repente son cosas que tenemos que considerar, que entender, que tu cuerpo cambió por la edad y tu cuerpo cambió pues, por cómo lo has usado, ¿no? Así es. Bueno, yo siempre soy fiel creyente de que la edad no afecta como, o sea, no está relacionado con que engordes, por ejemplo, ¿no? Que es siempre el mito que tenemos. Yo te puedo decir que en mi caso muy personal, peso lo mismo desde que tenía 16 años. He mantenido mi Ok. mismo peso, a excepción de mis 3 embarazos.
Siempre hice ejercicio, o sea, he sido, la verdad que el ejercicio siempre ha sido parte de mi vida y me gusta mucho y siempre le he dado la importancia o la prioridad que merece porque siempre es algo que está en mi día a día y siempre está en mi agenda. ¿Te vas a París, entrenas? Si me voy, ¿qué? Perdón, ¿a París? ¿Vas de vacaciones a París, entrenas? O sea, ¿te levantas al gimnasio del hotel? No, tampoco. O sea, depende de dónde vaya, ¿no? Por ejemplo, si voy una semana a la playa, sí me salgo a correr a la playa, pero el año pasado me fui 3 semanas a Europa y era algo que me preocupaba de que cuando regrese voy a perder toda mi fuerza, pero no. Y lo que sí es que me mantengo activa, o sea, yo tengo que llegar a 10,000 pasos sí o sí todos los días, entonces veo la manera de cómo hacerlo. Y si estoy de vacaciones, pues generalmente hago actividades en las que o camino para conocer el lugar o algo, ¿no? Pero siempre estoy activa. Entonces, te digo, mi peso siempre ha sido el mismo, pero mi composición corporal es muy diferente. Y sí tuve ese cambio después cuando empecé el CrossFit, que a mí las pesas no me gustaban, yo me rehusaba a hacer pesas. Y cuando me invitaron al CrossFit, mi esposo me decía, pero son pesas. Y yo le decía, no, a mí las pesas ni me gustan. Entonces ahí fue cuando empecé, o sea, mi vida dio un cambio en cómo empecé a ver eh, la nutrición, cómo empecé a ver el entrenamiento y ahora ya no me importaba estar flaca, yo lo que quería era estar fuerte, que se me notaran los músculos, porque es y aparte es una sensación de, bueno, no sé, o sea, el saber confiar en tu cuerpo, que puedes hacer lo que sea, te puedes trepar, puedes brincar, y que estás fuerte y que eres hábil, que tienes la agilidad para hacerlo, porque todo eso pues se entrena, ¿no? Entonces para mí eso ha sido increíble. Y en ese proceso de desarrollar más músculo, de desarrollar más fuerza, de empezar a cambiar mi nutrición, de no era así comer porque quiero entrenar mejor, mi cuerpo cambió impresionantemente. O sea, dio ese giro o ese look que todo mundo busca con el cardio y comer poco, que nunca lo van a conseguir. Se da cuando realmente te alimentas bien y le metes a las pesas. Oye, vámonos a la parte de los alimentos y nos quedan unos cuantos minutillos, pero sí hay alimentos que de plano no o de plano muy poco. O sea, muchos nutriólogos dicen no, que el equilibrio, que la chingada, pero a ver, es muy difícil realmente marcarse y desarrollar músculo si le pegas a los postres, si le pegas a las harinas, si le pegas al azúcar. O sea, es muy difícil. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que yo te comentaba hace rato del balance de macros. En tu balance de macros, tú sabes exactamente cuántos gramos de carbohidratos, de proteínas y de grasas puedes comer. Entonces, o siempre recomiendo que, bueno, con este plan, tú puedes comer lo que quieras, siempre y cuando esté dentro de tus macros. Tú ya decides si tus carbohidratos te los gastas en una dona o te los gastas en fruta, por ejemplo. Entonces, tú decides cómo los comes, siempre y cuando no te canses, ¿no? O sea, porque sabes el tope, pero por ejemplo, si un día sabes que vas a tener una celebración y vas a comer pastel, igual y ya lo consideras, o tienes antojo de mucho de algo, lo metes primero y después todo lo demás lo acomodas para que te quepa, ¿no? Entonces, esa es una manera de comer con mayor libertad y a mí no me gusta prohibir alimentos porque siento que las dietas no funcionan. O sea, o sea, si las dietas funcionaran, jamás tendríamos que volver a hacer otra dieta. Entonces, no funcionan. Necesitas comer de una manera que apoye tus objetivos, pero que también te dé libertad y que o sea, que te permita salir de viaje, que te permita ir a celebraciones, compromisos, cenas que salen de último momento. O sea, sí necesitas un balance y necesitas hacer algo que puedas mantenerlo de aquí. O sea, si tu dieta es tan restrictiva que después de 3 meses dices, esto yo no lo puedo sostener, pues nunca vas a poder ver un cambio. Entonces, en cambio, Avanzar. exacto, entonces si te permites comer todas esas cosas que te gustan, o sea, tus alimentos favoritos, pero en la cantidad adecuada y en la cantidad correcta, entonces puedes comer con libertad. Y luego hay una parte que estoy dejando al final,
Por supuesto, te voy a platicar un poquito de tus clientes, de tus testimonios vamos a poner en pantalla antes y después espectaculares de gente que le has ayudado a cambiar su vida. Pero hay un factor importante que es la epigenética y que también es el tema de la parte de la gestión emocional y de cómo tu epigenética te protege y de cómo si traes emociones atoradas. Tenemos por ahí un taller que se llama El peso de tus emociones, en donde yo le explico un poco a la gente que puedes comer lechuga, pero si no sueltas el resentimiento, el rencor y el miedo, difícilmente tu metabolismo te ayuda, porque va a tomar la lechuga y la va a metabolizar en grasa para protegerte, como instinto. ¿En tu programa consideras también este acompañamiento psicoemocional? Sí, sí, sí lo acompaño, no tan a profundidad, pero sí, o sea, sí salen de repente, cuando alguien me dice que no logra algunas cosas, sí voy un poquito más allá y les pregunto algunas otras cosas como para poder saber por dónde va el problema, pero es más enfocado a no lo físico, pero sí a lo, o sea, a la composición corporal, a qué tan fuerte estás, cómo te estás alimentando, todas esas cosas. Pero esta parte que dices sí es una parte súper, súper importante. Y también cuando la gente empieza a hacer estos cambios, siento que también empiezan a sentirse mejor y entonces eso es una cadenita que entonces todo lo empiezan a ver con mejores ojos, todo empieza a mejorar, ellos se sienten bien, pueden llegar a ser mejores mamás, mejores esposas, mejores. Si tu química está mejor, tu condición psicológica también se afecta y tus emociones mejoran y puedes empezar también desde la parte emocional. ¿Ya tienes como algún ritual que le recomiendes a tus pacientes, a tus clientes? ¿Tienes como el ABC? Es más, hay mucha gente, hay 300,000 personas que te siguen en tu Instagram, pero muchas de ellas pues a lo mejor no tienen el tiempo o el dinero o la posibilidad de acompañarte o de contratarte. Hay tips. ¿Cuál sería el ABC de ahorita así en concreto, rapidito, para alguien que quiere empezar un cambio y a lo mejor no tiene la plata, el tiempo o el esfuerzo para ponerse en tus manos? Bueno, yo considero que necesitan enfocarse en 5 cosas importantes. La primera, pues sí, es hacer ejercicio, ¿no? Y el ejercicio de fuerza es mejor, pero si no tienes la posibilidad de hacer ejercicio de fuerza, bueno, aunque lo puedes hacer, puedes ponerle pesas a tu bote de leche, o sea, hay maneras de hacerlo, ¿no? Pero bueno, hacer ejercicio de fuerza, comer suficiente proteína. Mantenerte en movimiento, para mí los 10,000 pasos es algo que siempre, siempre, siempre les recomiendo. Eso es un cambio que puede ser que en poco tiempo no veas muchos resultados, pero a largo plazo ese cambio acelera muchísimo tu metabolismo y te ayuda mucho. Además que puedes, y no es necesario que te vayas porque mucha gente piensa que es salirte a caminar y completar 10,000 pasos, sino es todo el movimiento que haces durante todo el día, ¿sí? Están tus entrenamientos, están cuando te estacionas y caminas, que tomes a lo mejor las escaleras en lugar del elevador, todas esas cosas que sea el cambio de mindset que te mantengas en movimiento. La otra es descansar bien, o sea, la verdad es que darle prioridad al sueño. El sueño impacta directamente en muchísimas cosas, en cómo te sientes, en cómo te ves, en cómo descansas, o sea, en tu rendimiento al día siguiente, en tu humor, en qué tanta hambre tienes, afecta muchísimo. Entonces hay que enfocarnos también en el sueño y también tratar de controlar el estrés, ¿no? O sea, muchas veces hay cosas que no están bajo nuestro control, pero también hay muchas que nosotros podemos hacer para no estresar a nuestro cuerpo de más. Si pudieras tatuar en el alma de las mujeres una sola frase respecto a nutrición, ¿cuál sería? Come suficiente proteína. Comer suficiente proteína. Wow, está bien, muy bien. ¿Qué no te he preguntado, Jessica? ¿Qué no te he preguntado que consideras que le hace falta a esta entrevista antes de que la cerremos? Em, yo había seguido las preguntas, pero bueno, creo que ya más o menos lo vimos, ¿no? Este tema del conteo calórico, ya está obsoleto, de andar contando lo que comes contra lo que gastas, contra etcétera. Pues
Yo ya no, o sea, no me enfoco en contar calorías, sino en contar los macros, pero yo sí soy, o sea, siempre recomiendo lo de los macros, el seguimiento de macros, y no tampoco es algo que tengas que hacer toda tu vida, pero si realmente quieres un cambio, los datos son importantes y lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, cuando llevas este seguimiento de macros, no se cuentan calorías, pero obviamente los macros te dan un total de calorías, ¿sí? Pero es la combinación, porque por ejemplo, si yo te digo, para que bajes de peso necesitas comer 1500 calorías, por un decir, tú puedes decir, yo me las voy a comer, a mí me encanta el helado y me las voy a comer de puro helado. Vas a bajar de peso, porque no te estás pasando de las calorías que necesitas, pero tu composición corporal vas a estar todo bofo, todo aguado, no vas a tener masa muscular, porque pues obviamente no estás dándole los nutrientes adecuados a tu cuerpo. Entonces, el contar macros te dice exactamente cuánto necesitas comer de cada macronutriente y eso lo que hace es que pues empieza a cambiar de poco a poco tu composición corporal, ¿no? Entonces, a mí lo de los macros me encanta y también te da una idea al principio de cómo estás acostumbrado a comer. Y generalmente las mujeres que entran conmigo se dan cuenta que comen muy poca proteína y que se pasan muchísimo de grasa, porque esa es otra. O sea, tú puedes comer, puedes decir, es que yo hago ejercicio y como súper saludable, pero no veo ningún cambio. Pero a lo mejor, o sea, comes nueces, comes aguacate y son alimentos saludables, pero te estás pasando de grasa y eso te saca de tu déficit calórico, por eso no puedes ver ningún cambio. Entonces, cuando tienes todos estos datos y te das cuenta dónde está el error, entonces puedes hacer esos ajustes sin que tengas que eliminar los alimentos que te gustan, pero sí sabes en dónde te pasas o qué necesitas hacer, qué ajustes, y entonces los haces y es cuando empiezas a ver cambios. Por eso a mí lo de los macros me fascina. No es contar calorías, es contar macros. Está buenísimo. Me voy a inscribir a tu programa. ¿Qué tengo que hacer para inscribirme a tu programa? Y aprender a controlar y a cuidar mis macros. ¿Cuáles serían los pasos? Puedes contactarme por Instagram, mandarme un mensaje directo por Instagram y yo siempre respondo, o también siempre pongo la información en mis reels, o también en mi bio está el link directo para inscribirte a mi programa. ¿Y empiezas y acabas? O sea, ¿tengo que esperar a que abras un programa? Sí, ¿O es empezamos? Los programas duran 6 semanas y digamos que en esas 6 semanas es lo básico, te doy todas las estrategias, tienes tiempo suficiente para probarlas, vas a descargar una app en la que contamos macros, están tus entrenamientos, cuentas tu ingesta de agua, tus horas de ayuno, etcétera. Es una app que está muy completa. Y entonces yo te llevo de la mano por 6 semanas. Después, si de esas si quieres continuar después de las 6 semanas, pasas a otro grupo que se llama VIP y ese grupo puedes quedarte el tiempo que tú quieras. Ahí es una membresía mensual y ahí te sigo dando seguimiento. Tengo unos protocolos más avanzados para ayudarte a llevar ya tus resultados al siguiente nivel, pero siempre tienes que empezar con el básico, con todas las herramientas para que aprendas todo esto. Yo te llevo de la mano todos los días. Entonces, abro un grupo generalmente una vez al mes. Ok, pues me voy a inscribir a tu próximo grupo. Te voy a mandar mis respuestas para que me ayudes a entender mis propios macros. Y te voy a agradecer mucho, 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 mucho todas tus respuestas, todo tu conocimiento, todo tu empeño, la alegría con la que acompañas a las personas y el compromiso por realmente transformarlos. Vemos en las fotos de antes y después de muchos de tus alumnos y alumnas, principalmente mujeres, pues que realmente les acomodas las instrucciones para que ellos cambien sus vidas. Y eso está espectacular. Siempre he dicho que la diferencia entre el punto donde tú estás y el que quieres obtener tiene que ver con información. Cuando ignoramos, cuando no tenemos la información correcta o completa, es muy difícil llegar al éxito y muy fácil frustrarse. La gente le echa ganas, la gente quiere, la gente lo intenta, la gente se sacrifica y se pasa 27 semanas sin comer tortillas, pero después sigue igual, ¿no? O peor, por falta de información certera. Y bueno, pues yo reconozco en ti una profesional, alguien que le sabe y que además es muy congruente contigo misma y con tu comunidad de alumnos y de alumnas. Gracias, gracias Jessica por esta información. Y bueno, pues sigan a Jessica, ¿no? ¿Cómo te despides de nuestras audiencias, Jessy?
Bueno, pues agradecerles a todos ustedes por habernos escuchado, a ti, Helios, por haberme por haberme invitado. Y bueno, lo único que quiero decirles es que un cuerpo saludable no llega a ser viejo con un cuerpo saludable por casualidad. Eso es algo que se construye todos los días. Y también tener un cuerpo saludable, un cuerpo fit, pues es algo que no se puede comprar, que nadie lo puede hacer por ti. Tú eres el único que tiene la decisión. Así que una frase que a mí me gusta mucho es decir, bueno, no frase, pero una reflexión es, si tus hábitos de ahorita te digamos, los mandas a 5 años, si sigues haciendo lo que estás haciendo ahorita, ¿cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Te vas a sentir igual, peor o mejor? Si te vas a ¿En sentir qué te vas? peor o mejor, empieza a hacer cambios de una vez. Wow, me encanta, me encanta. ¿En qué te vas a convertir si sigues haciendo lo que hasta ahorita has hecho? Si tus hábitos siguen igualitos, ¿en qué versión de ti te conviertes? Jessica, muchas gracias por esta entrega. Y bueno, a todos ustedes que nos ven y que nos sintonizan, compartan esta información. Compartan, tú no sabes si en este momento alguno de tus seguidores necesita esta información. Hemos tratado de desmitificar, hemos tratado de preguntar pues las cosas que a ustedes les interesa saber y Jessica nos ha contestado con mucha velocidad, de manera muy oportuna. Compartan, sigan a Jessica y nos vemos la próxima semana en una entrega más de Entre Líderes. Mi nombre es Helio Herrera, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien. Muchas gracias.